8:06 de la mañana, cuando se tramitó la ley de paz total, se aprobó una disposición que buscaba incorporar al bloque de constitucionalidad algunas normas. Hubo una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho que viene cumpliendo con una tarea muy importante, y esa demanda habría un camino para establecer cuál es la naturaleza de los acuerdos de paz y cuál es el alcance de las normas que se derivan de los acuerdos de paz. Una norma que se deriva del acuerdo de paz entra inmediatamente al orden jurídico colombiano, entra al bloque de constitucionalidad. Había lo que muchos en Colombia consideran un mal precedente por la forma como se había aprobado el acuerdo de paz con las FARC, pupitreado en el Congreso, pero el tema estaba sin definir en la Corte. La Corte lo ha definido. El demandante es el doctor Andrés Caro. Lo saludamos a esta hora y le decimos gracias por estar con nosotros. Hola Juan, buenos días para ustedes, para la mesa y para toda la audiencia. ¿Cuál es la naturaleza de los acuerdos de un gobierno con un grupo al margen de la ley en términos del derecho? Mire Juan, los acuerdos pueden ser de muy diverso tipo y de diverso alcance. Un acuerdo puede ser un acuerdo pequeño, por ejemplo, un cese al fuego. Eso es una orden del presidente al ejército que puede estar a través de un decreto o de una norma del Ministerio de Defensa. Un acuerdo de paz puede implicar una reforma agraria o una reforma al régimen penal. Y ese acuerdo pues tiene que hacerse como cualquier reforma al Código Penal se tiene que hacer, es decir, pasando por el Congreso. Eso es lo que estaba en juego en nuestra demanda, Juan. ¿Qué tipo de acuerdos pueden hacerse y cuál es la naturaleza de esos acuerdos? Causaba mucha sorpresa, en mi caso indignación, que se pretendiera que cualquier acuerdo de paz, mañana se firma un acuerdo con cualquiera de los grupos terroristas, con cualquiera de estos grupos criminales, y pretendían que de una vez quedara incorporado en el bloque de constitucionalidad y que de una vez adquirieran un carácter como si se tratara de tratados internacionales. Ese era un riesgo, efectivamente, Juan, y si usted me permite, me gustaría explicarle a la audiencia qué era lo que decía la ley que nosotros demandamos y por qué considerábamos que era un precedente peligroso y una norma realmente peligrosa para el ordenamiento jurídico. Adelante. Mire, la ley de paz total, que es una ley de 2022 aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes, es decir, es el Congreso el que tiene la responsabilidad de haber pasado esta norma, establecía que todos los acuerdos parciales, finales o los protocolos que firmara el gobierno nacional con un grupo ilegal y que tuvieran carácter humanitario, inmediatamente hacían parte del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas supraconstitucional que están por encima de la Constitución, que buscan limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a la población civil. Se trata de principios y de normas que están en los protocolos de Ginebra, que están en el Estatuto de Roma, que están en la costumbre internacional, es decir, son las normas, digamos, fundamentales de protección de la persona humana en el derecho internacional. Lo que hacía la ley 2272 era decir, cualquier acuerdo humanitario que llegue el gobierno, este gobierno o el siguiente, con el ELN o con una disidencia o con un grupo de narcotraficantes, por ser humanitario ya hace parte del derecho internacional humanitario y por lo tanto tiene un estatus por encima de las normas constitucionales. Esto es absurdo. Juan, es como si usted y yo nos sentáramos a hablar y de nuestra conversación saliera una norma internacional vinculante para todos los países del mundo. Entonces, lo que se pretendía con esa ley, que es absurda y que ya fue, digamos, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, es que una cosa que negociara, por ejemplo, el gobierno colombiano con el ELN en el Catatumbo sería vinculante para el emperador de Japón. Una cosa completamente absurda. Una precisión, esto no tiene retroactividad, es decir, esto no se aplica a los acuerdos que ya firmamos y que ya se metieron en el orden constitucional con las FARC.
sí se admite, mejor dicho, es absolutamente retroactivo. La cosa es que, a diferencia de lo que ocurrió en 2016 con el acuerdo que firmó el gobierno colombiano con las FARC, pues ese acuerdo, a pesar de las críticas que resumió Juan hace un momento, pues sí pasó por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional, y sí se incluyó en la Constitución algunos de sus apartes, es decir, sí pasó por el ordenamiento jurídico colombiano. Si hubiera tenido esta ley el gobierno colombiano en 2016, solo con la firma en La Habana o en Cartagena o en el Teatro Colón, ya eso se habría incorporado al derecho interno. Sí, entonces pues no tiene un efecto, sí. Digamos, aunque se podría aplicar, no va a tener ningún efecto sobre lo que ya firmamos, sino lo que vendría hacia futuro. Exacto, es una condición para los acuerdos de paz futuros, para que se sepa simplemente que esos acuerdos humanitarios, que son muy importantes porque implican la protección de civiles, corredores humanitarios, acuerdos de no vulneración de derechos de niños, etcétera, etcétera, no hacen inmediatamente parte del derecho internacional humanitario. Eso es. Pero doctor Caro, en la paz total que está impulsando el presidente Petro, ¿qué efecto práctico tiene esta decisión de la Corte? Pues mire, los efectos prácticos dependen del tipo de acuerdos a los que se lleguen en el marco de la paz total. Entonces, sin esta declaratoria inconstitucional de la Corte, ¿cómo sería el tablero de juego? Si el gobierno colombiano acuerda algo con el ELN, diga usted, una creación de normas especiales penales, con este acuerdo podrían haber incurrido en la argumentación de que ese acuerdo es un acuerdo humanitario y por lo tanto está encima de la Constitución. Ya no pueden usar ese argumento con ningún tipo de acuerdo. Con ningún tipo de acuerdo de ninguna naturaleza, el gobierno y el ELN, el gobierno y las disidencias pueden decir esto se aplica inmediatamente porque está encima de la Constitución. Ahora, todos los acuerdos a los que se lleguen tienen la revisión legal y constitucional que tienen todos los actos jurídicos en Colombia. 8:14 de la mañana. Pues yo creo que es importante esa claridad. No le puede volver a pasar a Colombia que un gobierno que no representa a las mayorías ciudadanas y una guerrilla terrorista lleguen a un acuerdo que se vuelva una norma incluso por encima de la propia Constitución. Muchas gracias, doctor Caro, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Juan, y a toda la mesa. Una pregunta, doctor Caro, que apareció el otro día en una mesa de debate. ¿Se consideró por la Corte Constitucional en su momento que la refrendación que el Congreso le había dado al acuerdo de paz que había negado el pueblo en el referendo era válida? Al paso de los años se ha ido dejando en claro que básicamente lo que pupitrió el Congreso era lo mismo que el pueblo había negado. ¿Hay algún camino constitucional para que la Corte vuelva a revisar esa decisión sobre el proceso de paz y el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, o eso ya tiene una cobertura absoluta de cosa juzgada constitucional? Pues yo soy muy escéptico de que se pudiera revisar, Juan. Eso ya pasó por el Congreso y lamentablemente, para bien en muchos casos, para mal en algunos otros, y depende de la interpretación política de las personas, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho es muy procedimental, es de procedimientos, es santanderista, que es una palabra que no le gusta al señor presidente. Eso significa que lo que pasa por el Congreso, lo que hace el Congreso, pues es una ley o una reforma constitucional. Si uno quisiera echar para atrás lo acordado en 2016, como lo que se acordó, por ejemplo, también con los paramilitares, o como cualquier reforma constitucional, pues tendría que modificar la Constitución política y sería un trecho difícil porque probablemente la Corte Constitucional argumentaría que eso es una sustitución de la Constitución, que es una violación a acuerdos de paz internacionales, etcétera, etcétera. Claro, tiene una gran complejidad, pero la verdad, por las formas, es que esa no fue una reforma constitucional.
esa incorporación al bloque de constitucionalidad del acuerdo con las FARC no tuvo 8 debates, tuvo un solo pupitrazo de un Congreso bastante untado de mermelada. Y el pueblo supremo, que es el que tiene el poder, había dicho que no. Y pasaron por encima de ese resultado. Y pasaron por encima de ese resultado. Algunos lo dicen de la manera más severa y dicen le robaron al pueblo el resultado y lo ignoraron. Otros lo que dicen es si iba a tener un efecto constitucional requería mucho más de un pupitrazo casi sin debate. El Congreso de la República habría usurpado una decisión del pueblo y se habría omitido lo que se requiere cuando algo adquiere el carácter de constitucional. Ahora abrir esa caja de Pandora puede ser peor, ¿no? Es decir, claro. No, lo digo es porque el doctor Caro se ha ganado todas las demandas que ha presentado últimamente. Claro. Se ha convertido en un referente de la guarda de la Constitución. Las últimas 3 grandes que ha presentado, las 3 las ha ganado. Y esta es una discusión que académicamente se da de tiempo en tiempo, pero sobre todo es una herida que hay en unos sectores de la sociedad colombiana que dicen, nos robaron el resultado del no. Se burlaron del pueblo con un pupitrazo de un Congreso comprado. Juan, yo creo que las decisiones que se tomaron en 2016, jurídicas y constitucionales, son cuestionables. Esta idea del fast track, esta vinculación del acuerdo de paz de 2016 a la Constitución, lo que ocurrió en el Congreso después de la derrota del plebiscito en 2016, creo que habría dado para muchos debates constitucionales. La Corte Constitucional, de una manera tal vez salomónica, pero yo no soy quien para cuestionar las decisiones de la Corte en ese momento, decidió que eso ya era parte de nuestro ordenamiento jurídico. Yo estoy de acuerdo con que el debate, digamos, académico, incluso el debate moral, en los términos de indignación que con la que usted lo está dando, es muy legítimo, pero estoy de acuerdo con su compañero Juan en que abrir ese debate en este momento crearía un desorden pues muy grande. Uno a veces se tiene que tragar sapos, las comunidades políticas a veces se tienen que tragar sapos, y creo que ese fue un sapo que nos lo tragamos de pronto a la fuerza, y probablemente hubo cosas mal hechas hace 9 años, y lo que estamos tratando de hacer con estas demandas, con el trabajo de la fundación que yo dirijo y a través del trabajo del equipo que tenemos, pues es evitar que esos exabruptos, que esos atajos ocurran en el presente y en el futuro. Queda muy claro, no, yo tampoco estoy diciendo que reabran eso, yo solamente traigo aquí a la mesa una discusión porque permanentemente en nuestro chat de oyentes, en el YouTube, aparecen las voces que dicen, se robaron el plebiscito, el referendo, no pasó nada, nos robaron el no ganó y el presidente Santos con las FARC se lo robaron, compraron el Congreso y luego la Corte Constitucional lo toleró. Pero no, yo tampoco estoy diciendo que ahora abramos eso, suficientes chicharrones tenemos como para meternos para meternos en ese lío. Es más una nota de pie de página en los libros de historia que quede para los libros de historia sobre cómo le robaron al pueblo un resultado, cómo un gobierno en contubernio con un Congreso que se vendió lo pupitrió en 5 minutos y cómo unas mayorías en la Corte en una decisión muy discutida lo validó. Pero no, abrir esa discusión ahora, ni pensarlo, tiene razón el doctor Caro y William Calderón, no. Es volver a los años 90, es decir... Sería una locura en este momento plantear esa discusión. Lo que es importante es hacia adelante. Que quede claro... Lo que es cierto, Juan y William, es que el Estado colombiano, como Estado colombiano, y eso es muy importante en un acuerdo de esta naturaleza, por más errores que haya habido en los trámites internos del propio Estado, le mandó un mensaje a la guerrilla de las FARC en 2016 y le dijo, yo me comprometo como Estado a esto. Hay muchos cuestionamientos sobre el procedimiento, cómo se llegó la decisión. Y esa decisión del Estado,
de comprometerse con la guerrilla a cumplir el acuerdo, yo sí creo que tiene un peso jurídico muy importante, más allá del contubernio en el Congreso, de los errores de la Corte Constitucional y de los errores en la negociación. No, y de que muchos de los firmantes se fueron otra vez a la guerrilla. Ahí tenemos las disidencias vivas. No, pues sí, de todo lo que engañaron al Estado y a la sociedad colombiana, no han entregado los bienes a estas alturas. Nosotros en la cara y están en el mismo traqueteo. De verdad, ¿cuál paz? Eso no sirvió sino para el premio Nobel. Pero sí hay unas representaciones en el Congreso. Es decir, sí, hay unas representaciones, hay unos tipos que han cumplido. Peor que nunca, porque estamos llenos de grupos, de subgrupos, todas estas personas que supuestamente hicieron el acuerdo de paz, pues lo que hicieron es volver a la delincuencia, muchos de ellos, y volver a integrar grupos al margen de la ley. ¿Colombia está mejor o peor que cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia? Preguntas para el debate político. Doctor Caro, gracias. Bueno, Juan, un saludo, Darcy, William. Que les vaya muy bien. 8:22. ¿Le puedo responder, doctor? No se puede. No abramos esa discusión ahora. Lo que yo digo es que hay que ponerle un asterisco a eso. Sí, pero porque a veces se olvidan las lecciones de la historia. El no ganó. Yo se lo digo. Eso está en la historia. Y se lo raponearon. Sí, señor. Pero, doctor Juan, yo se le respondo esa pregunta, porque este es un país de mala memoria. Estamos peor, porque cuando llegó Juan Manuel Santos al poder, encontró un país seguro gracias a todo lo que había hecho el expresidente Álvaro Uribe. Y quienes dicen que no estuvieron en el 1999, cuando este país era absolutamente inviable, cuando los periodistas nos la pasábamos en un helicóptero cubriendo solamente tomas a pueblos, los cilindros bombas, yo tuve que viajar en aviones Hércules con cuerpos de soldados, el país era absolutamente inviable. Estábamos económicamente en un súper buen momento. ¿Por qué? Porque la seguridad hizo que mucha gente viniera, invirtiera, regresara al país, se moviera, el campo se moviera. Y luego estamos otra vez, como por eso yo les digo, esto es un déjà vu. Estamos mal y estamos peor que en ese momento. De acuerdo en esa lectura, ya que abrió esa caja de Pandora. Usted sabe que habría una de las dos cajas de Pandora, o esa o esta. Yo creería, doctor Juan, que además de ese diagnóstico que hace Darcy, que me parece adecuado, creo que estamos peor porque además se invirtieron los valores. Hoy, quienes estaban siendo perseguidos por la justicia son los que prácticamente están impartiendo justicia usted le da curules e invirtieron los valores. Y esquemas de seguridad a todos los que si le hicieron tanto daño y mataron y secuestraron y generaron violencia en este país. Cuando usted hace eso y los premia, se cambian los valores en un país. Y cuando no cumplen su pacto, es que no entregaron las rutas del narcotráfico, es que no entregaron sus bienes. No ha habido condena. Y ahora nos dicen que, como está en peligro la ayuda de USAID, entonces de pronto la JEP no puede tampoco cumplir su tarea después de decenas, centenares de miles de millones de pesos gastados. 8:24. En TQ nos